Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, por acá Hotel Kilo 3 Tango Maipapa. Reportándome, muchas gracias, Guille, por acá pendiente. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, Hotel Kilo 3 Juliet Gol Alfa. Cordial saludo para todos. Tocayito, buenas tardes. ¿Cómo vamos? Bien, Tocayo, gracias a Dios, muy bien. Cordial saludo para todos. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Son ya las 3 de la tarde en punto. Hora de entregar. Ya comenzar y hacer entrega aquí el cambio a nuestro amigo Guillermo Cortés desde la ciudad de Neiva, que nos va a hacer una charla el día de hoy. Guillermo, dime por favor si puedes cambiar la diapositiva simplemente haciendo clic en la pantalla. Me dejas, gracias. Tú me puedes dejar, utilizo mi presentación porque hice algunos cambios de última hora, por favor. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Entonces dile compartir, por favor. Yo le doy compartir, entonces yo manejo. Y la le pones presentación. compartir pantalla. Gracias. ¿Listo? Sí, perfecto. ¿Listo? Dame toda la pantalla. Tú me indicas si están viendo mi pantalla, por favor. Sí. ¿Está viendo mi pantalla, Guillermo? Perfectamente, sí, señor. Ahí se ve perfecto. Perfectamente, sí, señor. Pues mira, si arrancamos. O esperamos un ratico más, como quieras. Pues yo creo que ya estamos todos listos, pues en virtud de la puntualidad, yo creo que podríamos empezar. Guillermo, primero que todo, pues presentarlo aquí entre el grupo de radioaficionados en nombre de la Liga Radio Bogotá y pues tener en cuenta estas capacitaciones, estas informaciones para uso de los radioaficionados. Entonces, Guillermo, bienvenido. Adelante, por favor, con tu conferencia. Yo estoy aquí. Guillermo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los colegas que aceptaron esta invitación y están por aquí compartiendo esta forma de impartir un poquitico de experiencias y conocimientos. Muchísimas gracias. Arranquemos, dijo Guillermo. El objetivo básicamente de esta charla es poder compartir con ustedes la experiencia del uso que yo tengo en los repetidores en FM, que inicialmente empezamos con FM y después nos fuimos a banda lateral, de los satélites de baja órbita terrestre o famosos LEO, que hoy en día son conocidos como satélites fáciles y que están de moda. Entonces valdría la pena no tanto hablar de la parte técnica, que eso hay mucha información de la cual podemos obtener ahí en libros y todo, pero más algo práctico que me indique a mí, porque es que con mucha frecuencia a veces uno, yo por ejemplo a principio de mes aquí en el Radio Club del Huila, hice una charla sobre la historia de la radioafición y les hablaba de comunicaciones satelitales y muchos abrían los ojos porque no habían escuchado eso. Y uno habla con la gente inclusive que le dice que uno es radioaficionado y que me gustan los modos satelitales y se asustan porque no tienen conocimiento de esto. Y entonces es una forma que yo pienso que sería interesante que ustedes conocieran, no solamente quedarnos con la comunicación a través del satélite en FM con un handy, con una antena fácil de llevar en la mano, sino lo pudiéramos hacer hacia estaciones terrenas que son un poquito más complejas y que permiten uno incursionar en la parte de los satélites de banda lateral, que son muy interesantísimos y le permiten a uno hacer unas comunicaciones mucho mejores y más prolongadas que el simple contacto en el satélite de FM. Para hablar un poquitico de historia, simplemente decirles que pues los radioaficionados, desde que arrancaron, desde que empezó el hombre con sus comunicaciones a través de señales de humo y cuernos y banderas, etcétera, cómo se fue incorporando los equipos que Morse fue el primero que empezaron a hacer las comunicaciones a través de las distancias, pues ya la parte satelital
el primer contacto de los radioaficionados hacia los satélites fue cuando empezaron a escuchar el famoso Sputnik, que fue el satélite lanzado por Rusia en 1957. Y en esa época en que empezó esa guerra entre Estados Unidos y Rusia para poder conquistar el espacio, pues la NASA después lanzó el Explorer 1 y empezaron a hacerse las comunicaciones satelitales. Y para eso, entonces los radioaficionados de Estados Unidos se unieron y empezaron a armar sus propios satélites. Y salieron los famosos satélites Oscar, que Oscar quiere decir simplemente satélites orbitantes portando radio Amadeus. El primero, que es el satélite Oscar 1, que fue lanzado en 1961 y tan solo duró 3 semanas con 140 milivatios de potencia, donde algunos radioaficionados, alrededor de 570 de 28 países, alcanzaron a hacer captar la señal que se transmitía en 144.983. Después empiezan a aparecer otra cantidad de satélites. Por ejemplo, aquí coloqué el Oscar 7, que precisamente este año, el 15 de noviembre, este satélite va a cumplir 50 años. Este satélite Oscar 7 es un satélite más de lateral bastante bueno, que se había dado por muerto y se rehabilitó y solamente funciona cuando están sus paneles solares expuestos al sol y tiene un cubrimiento impresionantemente bueno. Yo he hecho contactos con ella, con este satélite banda lateral y uno puede lograr comunicados desde Argentina. En Argentina hay hartos radioaficionados que les gustan los satélites, hasta Estados Unidos. Los americanos son muy dados a hacer comunicaciones y uno sale y lo reciben a uno. Eso, la gente, los americanos se pelean para hacer el contacto con uno, y a pesar de que uno no sea un experto en inglés, ellos son muy pacientes en deletrarle a uno muy fácil sus indicativos para que uno pueda hacer los contactos con ellos. Entonces es muy interesante. Y contarles que, por ejemplo, en el 2002, o sea, hace 22 años, fue lanzado el satélite saudí Oscar 50 o SO50, que es un satélite en FM que también está muy activo todavía y es muy interesante y la gente lo utiliza. Como vimos en la figura anterior, los satélites empiezan a manejar unas frecuencias. Y entonces, desde el reglamento dado por la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones en el 63, ellos hablaban ya de frecuencias de uso de satélites. Y estas frecuencias que ustedes observan ahí es las que están asignadas en el decreto 2058 del 95 en nuestra resolución, donde habla de las bandas para satélites. Y ahí no coloqué, esto es para VHF 2 metros, pero me faltó colocar la de UHF, donde también tiene. Entonces aquí hay algo interesante y lo ven ustedes ahí en rojo, donde yo digo licencias. Esa pelea que hay aquí entre nosotros, que no voy a entrar en discusión, donde dicen que a los de segunda categoría no los dejan usar satélites, que porque ellos no pueden hacer uso de las frecuencias de UHF. Y curioso que en otros países, y uno lee literatura de algunos radioaficionados que se dedicaron a hacer satélites, y precisamente ellos hacen satélites porque sus licencias de los primeros momentos de las licencias no les permiten hacer HF, pero sí les permiten hacer satélites. Entonces ellos por eso se meten en los satélites, para que ustedes vean cómo las frecuencias son utilizadas. En el año 69 se organiza la AMSAT, Radio Amateur Satellite Corporation, donde es la reunión de los radioaficionados, expertos o que les gusta este tipo, y ellos viven de contribuciones que se hacen de cada uno de los miembros, de las personas que compran la membresía, de lo que usan camisetas. Hay algunos radioaficionados que han desarrollado programas de seguimiento y han donado esos programas a AMSAT, y ese AMSAT precisamente lo que hace es reunir dinero para poder apoyar la ejecución y la elaboración de satélites para radioaficionados. No nos podemos quedar de Colombia de satélites, pues ahí está Libertad 1, que fue lanzado el 17 de abril del 2007 y que ya no está funcionando. Yo, desde que lo lanzaron, yo ya hacía satélites, traté siempre de buscar por lo menos escuchar la telemetría, la sonda en CW que ella emite, pero la verdad yo nunca lo escuché. ¿Qué aspectos generales técnicos debemos de tener en cuenta para estos satélites? Pues que ellos tienen unas órbitas, hay diferentes órbitas, órbitas elípticamente inclinadas, órbitas circulares polares y órbitas circulares ecuatoriales. Por donde están andando esos satélites, si son de baja altura, como los famosos LEO, ahí el típico satélite de baja altura o LEO
es la estación espacial, está más o menos a 400 y 600 kilómetros de distancia sobre la Tierra, y ahí es donde están el 63% de todos los satélites que nosotros usamos pues, para comunicaciones de radioaficionados. Están los de onda, los de estacionaria media y están los de alta estacionaria. Ahí en la parte de arriba donde están los de alta estacionaria estarían también los geoestacionarios, y el típico satélite geoestacionario típico en este momento es el QO100, que es un satélite que está sobre África y tiene solamente cubrimiento en una parte, en el cono, parte derecha de Sudamérica. Nosotros no alcanzamos el cono de irradiación de ese satélite, todo Sudamérica y parte de Arabia, en todas esas zonas. Es un satélite bien interesante que le están dando mucho empuje a los radioaficionados porque sirve para tanto para voz como para imágenes y es bien interesante. Las órbitas en esto, que si está el satélite cerca de la Tierra se llama perigeo y si está lejos se llama apogeo. La trayectoria huella astronómica o famoso footprint, que es la huella, que es la radiación, o sea, a dónde está el satélite emitiendo su señal y donde está ese paso, ese frontispiece, es donde yo puedo hablar y tener los contactos donde está esa sombra pues de ese frontispiece. La cobertura son continentales. Con un satélite de órbita polar yo puedo hacer comunicados en una sola, y estos leo que tienen una trayectoria y un paso de alrededor entre 10 a 12, 15 minutos. Yo puedo empezar hablando con Argentina, paso por Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, México y termino hablando con Estados Unidos. Entonces, mire que en una sola pasada yo puedo hacer contactos los que yo quiera desde que la gente esté dispuesta. Hay algunos satélites como el O40 que tienen, es una cobertura de todo el hemisferio terráqueo y entonces tiene un cubrimiento mucho mejor y tienen un paso más lento. Hay que tener en cuenta el efecto Doppler. Cuando uno habla de efecto Doppler, mucha gente se asusta y se preocupa y yo al principio también me asustaba y me preocupaba y no podía entender cómo es ese efecto Doppler. Y es sencillo, es muy sencillo. Después de que uno lee un poquito y entiende, ustedes ven la imagen ahí. Ahí está el satélite. Entonces, como el satélite se va moviendo en un sentido y va emitiendo unas ondas de sonido, ¿cierto? Entonces, estas ondas que van delante del satélite, como va moviéndose a gran velocidad, esas ondas lo que hace el satélite es estrellarlas, como aprisionarlas, como ustedes las ven ahí. Entonces, al acortarse, la frecuencia varía. Y lo mismo pasa con la parte de atrás, donde ustedes ven esas ondas más amplias. Entonces, el satélite irse alejando de esas ondas que él va emitiendo, esas ondas aumentan su longitud de onda, entonces por eso se hacen más lentas y por eso es lo que más o menos explica el efecto Doppler y se ve reflejado en las frecuencias que yo voy a manejar y es lo que vamos a explicar un poquitico más adelante. Los keplerianos, pues que son los datos matemáticos que utilizan los satélites y básicamente los rastreadores o los buscadores o los tracking de satélites utilizan estos datos matemáticos keplerianos para poder predecir en un momento dado dónde va a estar el satélite y pues nosotros casi no lo utilizamos. Yo sí los utilizo, como les voy a mostrar más adelante, un programa que sí necesito actualizar los datos keplerianos para que me esté actualizando los satélites. Vamos a mostrar más rato y yo les voy a indicar. Los satélites manejan una frecuencia de subida que nosotros le llamamos o se llama el uplink y básicamente si es en FM pues es en FM, pero si es en banda lateral es en LSB, es el común denominador de eso. Y está el famoso downlink, que es la bajada del satélite, pues que si es en FM es en FM, pero si es en banda lateral es solamente en USB. Yo les coloco ahí en rojo eso bus, que es mi mnemotecnia para yo recordar la bajada, bus, bajada en USB. Entonces, cuando digo subida o bajada en banda lateral, pues yo me acuerdo de bus y digo, bus es bajada. Entonces, eso me permite a mí recordar qué modo es el que hace la bajada en banda lateral. Lo otro es la pasada del satélite. Cuando yo estoy frente al satélite, pues hay un momento en que se adquiere la señal del satélite que también se llama AOS, es cuando en el campo visual mío en el horizonte aparece el satélite. Cuando el satélite está exactamente a 90 grados encima de mi cabeza, se llama momento mayor aproximación o TCA, como ustedes lo ven ahí en la imagen, y cuando ya la señal se pierde, se llama pérdida de señal o loss. Ahí es que ya dejo de percibir el satélite. Todo desde el momento del AOS hasta el loss se llama horizonte visible y es el tiempo que yo tengo para poder escuchar al satélite, hablar a través de él y poder hacer los contactos respectivos. Y vuelvo y les digo,
el tiempo de ese horizonte visible depende del tipo de satélite y el promedio para los satélites LEO es de más o menos de entre 10 y 12 minutos aproximadamente. Otra cosa que se deben de tener en cuenta es el modo de funcionamiento. Y los modos básicamente son las frecuencias que se utilizan tanto para subida como bajada. Anteriormente, como ustedes lo ven aquí a la izquierda, donde dice modo AB, aquí hay unas letras, se llaman por letras, y aquí está la frecuencia de subida y la frecuencia de bajada, pero eso fue renombrado y ahora solamente se utiliza el tipo de frecuencia de subida y después el de bajada. Por ejemplo, en el modo B, ahora se llama modo UV, perdón. Y el modo J se llama V modo U. Esa es la nueva mnemotecnia para poder identificar el modo de funcionamiento de ese satélite. Aquí vemos diferentes modos, no solamente es 2 metros y 70 centímetros, sino también está, por ejemplo, 2 metros y 10 metros. Por ejemplo, el satélite AO7 utiliza esto. Yo no he hecho comunicados a través de 2 metros y 10 metros. Están 2.4 gigahertz, que es el que utiliza, por ejemplo, el QO100 en este momento, junto con 10 gigahertz. ¿Y por qué se dan esas dos subidas de dos frecuencias? ¿Por qué se manejan dos frecuencias diferentes, dos bandas diferentes de frecuencia? Dos bandas. Porque estos satélites no tienen espacio suficiente para poder tener antenas suficientemente grandes y equipos para poder mantener. Usted se imagina, por ejemplo, muchos dicen que los satélites, la representación es que es un repetidor que va volando por el espacio. Así es. Pero para nosotros tener un repetidor terrestre, por ejemplo, en VHF, necesitamos separar la frecuencia de transmisión como la de recepción, y eso lo hacen unas cavidades, y esos son los famosos duplexers. Entonces, tendríamos que tener un satélite inmensamente grande en donde se pudiera meter un duplexer para que pudiéramos tener un repetidor en una sola frecuencia, en una sola modo de transmisión. Entonces no cabería. Entonces, para evitar eso, por eso utilizan dos bandas diferentes. Aquí vemos el ejemplo del Fuji Oscar 29, que es un satélite japonés de la línea Oscar, muy bueno en banda lateral, ya está muerto, ya no está funcionando, siguen dando, pero muy ocasionalmente se escucha. Aquí en la parte inferior ven ustedes los satélites chinos de la gama XW2, está el XW2A, B, C, D, E, y esos son satélites, microsatélites cúbicos, muy interesantes, junto con lo que ustedes ven a la derecha de la gama CAS, que son satélites de banda lateral, que transmiten entre 50 y 100 milivoltios cada uno de ellos, y son muy fáciles de dialogar o hablar por ellos. Aquí vemos, les muestro algo de la imagen del satélite QO100 que les contaba, que es geoestacionario, que está exactamente a nivel del Congo, aquí en la imagen inferior de África, y el cono, ustedes lo ven, parte de Sudamérica, toda Europa, toda África y parte de Asia, hasta la India. Entonces, pero necesitan unas antenas, como las antenas que utilizamos para televisión satelital, esos discos, y hay que hacer unas adaptaciones especiales para poder utilizar este tipo de satélite. Es interesante, lástima que no tengamos cobertura en ese satélite. Ahora sí, para todo esto, parte técnica ligera de conocimiento, para refrescar conocimiento o como cultura general de algo aspecto de los satélites, ¿qué debo yo tener en cuenta para poder hacer un comunicado satelital? Porque muchos dicen, yo no sé hacer un comunicado satelital. ¿Qué se necesita para hacer un comunicado satelital? Pues vamos a hablar de lo que es, qué se hace con un satélite LEO o órbita baja, pero en fonía solamente en FM, que son los famosos satélites fáciles de satélites, satélite fácil. Lo primero que yo tengo que hacer es saber qué satélites son los que están activos, porque yo no puedo ponerme a buscar un satélite que esté apagado, porque algunos funcionan a veces, otros no, los prenden por ratos, dependiendo si hay luz o no hay luz, etcétera. Hay un satélite que solamente se activa cuando llega sobre la parte del Ecuador hacia arriba, ya casi llegando a Norteamérica. Solamente se activa en ese momento. Entonces, yo debo saber qué satélites son los que están activos. Y para eso me dirijo a esta página, que es muy importante, que es la página de ANSAT. Y si yo quiero saber de satélites,
Yo tengo que recurrir a los radioaficionados de ANSAT, que son los que están montando información todo el tiempo al día de qué es lo que está activo. Entonces me voy a la página www.ansat.org, me voy a la parte de información del satélite del estado. Y entonces llega este listado de los satélites. Ustedes ven el listado aquí en la parte izquierda y los que están en azul son, esos reportes son hechos por radioaficionados. Uno escucha el satélite, se puede meter a esta página aquí y hace el reporte y dice si se está escuchando, no se está escuchando o solamente escuché. Entonces, azul que está funcionando, amarillo que es solo telemetría o baliza, rojo sin señal y en naranja informe contradictorio. Entonces, ahí yo busco los que están en azul, ahí va por fechas y ahí simplemente me dice qué satélite es el que está activo y es el que yo voy a buscar. Entonces, ya sabiendo el listado de los satélites activos, bueno, entonces aquí al lado, ustedes aquí al lado, ahí donde está el satélite, donde está la flecha roja a la izquierda, yo me puedo parar sobre el satélite que estoy interesado en buscar y ahí puedo bajar el satélite, las características de ese satélite y las frecuencias en las cuales transmite ese satélite. Ahí me dirige inmediatamente a las páginas de ANSAT o las externas que están enlazadas sobre el funcionamiento de cada satélite, donde puedo obtener las frecuencias de esos satélites. Ya teniendo esas frecuencias, pues simplemente aquí es simplemente para decirle que la gente dice que los satélites son como repetidores que van andando por el espacio, que transmiten en dos bandas diferentes y que esas frecuencias están siendo afectadas por el efecto Doppler y que muchas veces necesito tener radios full duplex para poder hablar con ellas. Ese es el resumen de esto. Entonces, aquí vamos a hablar un poquitico sobre el satélite Sierra Oscar 50, que es un satélite de FM que transmite en frecuencia central de subida en 145.850. Es recibida esa frecuencia por el receptor del satélite y la transforma, la emite en 436.795, esa es la frecuencia central de bajada en UHF. Este satélite es interesante porque se tiene que activar con un tono 74.4 y yo para poder acceder a ese repetidor tengo que ponerle tono de 67. ¿Por qué es importante esto? Dos cosas muy fundamentales. El tono de 67 es casi que el tono universal para acceder a casi todos los satélites que tienen tono de activación. Siempre se utiliza el tono 67. El único que tiene para activarlo, para que él arranque, es solamente este, los otros no. ¿Cuál es la ventaja de este tono de acceso? Varias. Que permite que personas que en algunos países lo que ha sucedido, que por ejemplo la estación espacial está pasando y entran frecuencias de taxis, hablando dos taxistas o la carrera, porque utilizan las frecuencias de satélites y entonces esa frecuencia se filtra. Y si se utiliza tono, por lo menos eso permite que no se filtren este tipo de frecuencias, eso por un lado. Y esto también permite, al hacer uso del tono del satélite, que los transportadores, que son las máquinas que ellos utilizan, por lo menos descansen, para que ahorren baterías y no estén todo el tiempo transmitiendo, recibiendo y transmitiendo, pegados todo el tiempo, y entonces de esa manera pueden ahorrar, porque es que estas baterías son irreemplazables, se montan, tienen una vida útil, y si entre más se utilicen, pues más se van a dañar. Entonces, para eso también es la función de este tipo de tono de activación. Esta es una foto del radio que yo tengo para hacer satélites, que es el Yaesu FT 847. Es un radio que tiene casi 40 años y tiene su modo satélite y es muy bueno. Es multimodo, VHF, UHF, 6 metros y HF, pero tiene ahí la función satélite que le permite a uno hacer que él mismo me haga el cambio del Doppler automáticamente. Aquí están algunos satélites de 2 metros o de FM LEO que más se utilizan. Ahí los ven ustedes en la parte inferior, el SO50. Este que es muy de moda los fines de semana y aquí en Colombia le está muchos sateliteros o muchos radioaficionados que les gusta y están incursionando, empezando el India Oscar 86 o la PAN 2. La estación espacial que también a veces prende, a veces no prende, a veces está activa, a veces no está activa. El FO118 y ahora los famosos TEBEL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que son unos satélites israelíes que tienen siempre la misma frecuencia
y algunos los prenden por momentos, por días, y entonces uno tiene que estar muy atento cuando se activan esos satélites para uno poder acceder a través de ellos. Entonces, ya conociendo qué satélites son los que están activos y cuáles no, pues ya yo sé qué máquinas son las que voy a utilizar. Aquí está el India Oscar 86 o la PAN A2, que sus repetidores utilizan entre 0.25 vatios y 0.5 vatios. Y tiene unas antenas ahí como ustedes las ven, que son los dipolos que le permiten manejar las dos bandas, la de subida y la de bajada. Lo segundo que yo tengo que saber después de saber qué satélites son los que están activos es conocer mi grid locator. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando yo hago el comunicado, yo debo dar mi localización a través de la grilla para que las personas sepan, porque hay algunos concursos y hay algunos radioaficionados que les gusta ir, aquí está la grilla de Colombia, ustedes la ven, que les gusta ir haciendo contactos con grilla y entonces van saltando y van haciendo búsqueda de personas de radioaficionados que se paran en esas grillas y las hacen. Por ejemplo, en Argentina hay una radioaficionada que se la pasa viajando haciendo grillas. Que día le dieron un premio porque ya logró 50 grillas. Entonces, por ejemplo, si yo veo ahí, aquí para el Huila, donde yo estoy, alcanzamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 grillas. Entonces, uno podría estar viajando, desplazándose por el departamento de uno con su antena satelital, haciendo grillas para que la gente pueda ir marcando la consecución de esas grillas. Entonces, por eso es importante las grillas. En Estados Unidos, los americanos son muy dados a hacer grillas. A mí me han llamado radioaficionados americanos a decirme, o me mandan correos. Yo sé que usted está en Francia, Juliet 22, yo quiero hacer esa grilla que no la tengo, pongámonos de acuerdo. Entonces nosotros nos ponemos de acuerdo, venga, vamos a utilizar el satélite Roma Sierra 44 y a tal hora que el cono nos permite escucharnos y hablamos y hacemos las grillas. Entonces, por ejemplo, eso es otra forma de hacer comunicación satelital poniéndose uno de acuerdo con los otros colegas que les gusta hacer estas grillas. Entonces, lo segundo es tener muy claramente las grillas. Si usted no la conoce, a través de sus coordenadas, busque Grid Locator. Ahí hay varios programas que le dan a usted exactamente la grilla. ¿Qué antenas usar? Hay varios tipos de antena. Yo básicamente tengo estas dos antenas, la antena EL, el colega Mauricio fue la que me la vendió, y la antena Arrow, que es una que muy frecuente se utiliza. De estas dos, a mí me gusta más la EL porque pesa menos, la Arrow pesa un poco más por el tamaño más grande, son comerciales, un poquito costosas, pero también hay, bueno, mira esta belleza, uno en el mar, ahí en la playa, en el horizonte, dispuesto para uno por una antena y un trípode, uno con un radio, con dos radios 817, poder hacer, pegar la satélite desde el momento del horizonte, o muchas veces esta gente que está haciendo satélites en las playas desde mucho antes de que el satélite aparezca en el horizonte, ya están activándolo y lo están escuchando. Entonces es muy interesante porque le permite hacer un cubrimiento a uno mucho más tiempo y hacer contactos mucho más lejanos. Hay otros tipos de radioaficionados que les gusta hacer comunicados satelitales y están teniendo en cuenta las distancias, les gusta hacer largas distancias a través de los satélites de radioaficionados para hacer, por ejemplo, récords mundiales de longitud y de distancia en comunicados satelitales. Esto es bien interesante también, otra forma de hacer radio. Esta es donde yo guardo mi antena Arrow. Si ustedes ven ahí, los bordes de la antena están marcados con unos números. Para yo poder tener un orden en el momento del armado, yo simplemente veo los números y así mismo la armo, y para que me quede bien, porque a veces uno en el afán de poder armar la antena y poder hacer el comunicado porque el satélite está aquí a llegar, entonces uno no alcanza a armar adecuadamente. Entonces, por eso tiene uno que buscar mnemotécnicas para que le permita a uno y facilitar el armado de estas cosas. Aquí está una foto mía hace muchísimos años cuando empecé a hacer mis primeros comunicados satelitales, y lo que me motivó a mí a hacer comunicados satelitales, a hacer este uso de comunicación en los radioaficionados, es porque pues me puse a investigar cuáles eran los modos. Hay una cantidad de modos de hacer comunicaciones para radioaficionados y me llamó mucho la atención que en ese entonces habíamos, mejor dicho, casi que no había colombianos que hacían satélites en ese momento. Entonces me puse a buscar información y llevo ya más de 20 años haciendo comunicados satelitales. Y entonces usted ven ahí lo que yo hice de la antena Arrow montada en una base de aluminio con un pedazo, con
con una varilla, un tubo de aluminio, le puse un manubrio de bicicleta, le metí unos tornillos y lo monté sobre un trípode de fotografía y me permite hacer todos los movimientos que ustedes ven ahí, que son los que le permiten a uno poder hacer, compensar muy bien la polarización del satélite, que vamos a hablar más adelante. Está esta antena que es la infalible, que es una antena muy fácil de hacer, se puede hacer con varillas de ganchos de la ropa, con cable eléctrico grueso, se puede hacer, yo la hice una vez comprando varilla de aluminio de bajo calibre de 3 milímetros, compra uno la varilla de 6 metros, la corta, simplemente sigue las recomendaciones que están en la figura de la distancia y la longitud, y es una antena muy práctica. Yo hice una, se la regalé a un colega aquí en Neiva, muy práctica y muy buena y muy fácil de manejar y con muy buena capacidad para uno poder. Muchísimos radioaficionados están utilizando un baggy que le llaman la infalible, es muy bueno, ustedes se pueden meter a internet y pueden encontrar mucha información al respecto de eso. Aquí les muestro uno de mis proyectos últimos, voy a rodar un video para que ustedes lo vean. Esta es la antena ELC. Entonces, ese es un proyecto que tengo yo, que es la que voy a colocar aquí en el techo de mi casa con un rotor de Azimuth Yaesu, el G800, y le he colocado en la punta un motor de 12 voltios para hacer la elevación. Dentro del proyecto ese le he colocado un sensor, una brújula con Arduino. Hay un programita que le permite a uno saber exactamente dónde está, pero por la longitud del cable no me ha funcionado. Eso es lo que me tiene un poquito detenido, pero ese es el proyecto de colocarla aquí encima de mi casa, porque pues las antenas satelitales directivas son muy grandes y usted sabe que a veces cuando vivimos en conjunto nos ponen trabas y problemas, y este es el proyecto que yo tengo. Con ese control que ustedes ven a la izquierda se controla para que él ascienda o descienda, y el botón de la derecha me da velocidad. Es un motor de 12 voltios que lo compré por Amazon y es bien interesante, y también ese mismo motor le permite a uno mover antenas de pequeño tamaño en forma de azimuth también. Entonces es bien interesante poder hacer uso de este tipo de herramientas sin necesidad de comprar rotores tan costosos, porque los rotores Yaesu de elevación y azimuth son bastante costosos. Entonces, aquí es otro proyecto que también yo he desarrollado. Este no es el proyecto mío, yo lo tengo aquí guardado, que es a través de, esto es un grupo australiano, SARCnet. Ustedes ven ahí la dirección www.sarcnet.org. Ellos simplemente dicen que a través de unos pequeños motores paso a paso de 6 revoluciones por minuto, ustedes lo ven aquí en la parte inferior, los vende Amazon, los vende AliExpress, a través de unos relés y a través de un Arduino o Leonardo, se baja la información, uno se mete a la página de ellos, les escribe un correo, ahí hay un link, ellos le envían a uno al correo la programación en Arduino, se la envían a uno al correo, y uno lo que hace es a través de los compiladores de Arduino, lo baja aquí al Arduino Nano y lo rueda. Y efectivamente él le permite hacer elevación y azimuth, y eso lo podemos unir aquí a un computador, y a través de programas de buscadores me controla las antenas para el satélite. Entonces yo puedo tener este tipo de elementos que me permiten a mí hacer radio fácilmente, porque ya les voy a mostrar que no es fácil poder manejar esa antena. El cuarto punto son los radios a utilizar. Ahí les traje mis radios, los que están ahí abajo, los que tengo handys en B y en U, y ahí están los otros. ¿Qué necesito? Un radio de 2 bandas que me permita poder acceder en 2 metros y en 70 centímetros.
No necesariamente tiene que ser full duplex, no necesariamente. Como aparece acá, por ejemplo, este es el ID51 alfa que yo lo tengo, entonces aquí es full duplex y yo les he guardado en una parte de la pantalla la recepción, que es lo que se va cambiando, como vamos a ver más adelante, y la transmisión para el India Oscar 86. Entonces yo los tengo ahí en memoria y entonces simplemente lo que voy haciendo es voy moviendo los canales de recepción a medida que el satélite se va moviendo. Podemos utilizar otros radios que no son full duplex como el 817 y este es el 705 de la ICO. Quinto, ¿qué necesito conocer? La trayectoria. ¿Por dónde en mi horizonte donde yo estoy parado va a salir ese satélite? Y eso lo necesito conocer a través de los programas buscadores de esa trayectoria. Entonces, en un espacio necesito yo primero conocer mis puntos cardinales, dónde queda el norte, dónde queda el sur, dónde queda el este, el oeste. Y este es un programa que yo se lo recomiendo sobremanera, que es muy fácil, muy económico, cuesta alrededor de 12,000 pesos. Está para Android, se llama el ISS Detector Pro. Ustedes lo pueden bajar y si ustedes son miembros o están inscritos con algunas de las plataformas de WhatsApp de satélites, aquí hay varias, está la de Argentina, NEA, está HK Satélites, o sea, hay varios grupos aquí en Colombia de satélites donde cada rato montan por ahí el inicializador para poderlo bajar sin necesidad de pagar, que es el Pro, que es el mejor. Entonces, simplemente aquí les traigo la primera pantalla. Si usted se mete aquí en la parte superior derecha, donde están las tres flechitas, ahí simplemente le dice que utilice su ubicación y lo actualiza y que lo actualice y ahí se mete inmediatamente y baja aquí a la parte donde están los satélites de radioaficionado, activa los satélites de radioaficionado y aquí en la parte de abajo donde dice seleccionar satélite, ahí selecciona los satélites y se viene aquí, le sale una pantalla y activa el satélite que usted quiera seguirle. Y inmediatamente, como en la parte izquierda, aparece el listado de los satélites activos, le dice a uno a qué hora de su localización, aquí está el grid locator de cada uno, de acuerdo a las coordenadas que usted le ha colocado, y aquí le indica a uno la hora de pasada, el ángulo el máximo en que va a estar pasando, y entonces cuánto va a durar, en qué momento va a aparecer y en qué momento va a desaparecer, y le permite saber de su tiempo, si dispone usted de su tiempo y tiene equipos organizados para hacer el contacto. Es muy fácil de manejar, es muy interesante, le da a uno una imagen de por dónde va a estar pasando el satélite en momento real, y asimismo usted le permite calcular el movimiento de su antena para que le apunte directamente al satélite. Lo otro, el número 6, tenga en cuenta el efecto Doppler, y ese efecto Doppler usted lo aplica en las frecuencias que guarda en su receptor, en su handy, tanto para transmisión como para recepción. Tenga en cuenta la frecuencia central, que es la que le emiten a uno en la frecuencia. Entonces, aquí les traigo un ejemplo. ¿Cómo se guarda y cómo lo guardamos nosotros y cómo lo hacemos cuando tenemos los satélites, los handys en la mano? Normalmente le decimos a la gente, guarde 5 canales, el canal número 3 es la frecuencia central, entonces mire, para el satélite India Oscar 86, tanto para la subida, márquele 145.880 con tono 88.5, marque esa frecuencia en todo. Aquí hay una cosa muy importante. En VHF, el efecto Doppler es muy mínimo, de tan solo 2.5 de frecuencia, entonces casi que no hay necesidad de mover la frecuencia en VHF, perdón. En cambio, en UHF sí es muy marcada esa frecuencia de casi 10, más alrededor de 5 kilohertz, entonces por eso se recomienda que yo cambie esa frecuencia cada 5 kilohertz. Entonces usted lo ven ahí, el canal 1, la frecuencia 10 kilohertz por encima de la frecuencia central, la frecuencia del canal número 2, 5 kilohertz, en la frecuencia número 3, en la frecuencia central, de mayor. Acuérdense que cuando el satélite arranca a la visual, en la adquisición del satélite, el famoso AOS por Doppler, la frecuencia está por encima de la frecuencia central. Pero cuando la frecuencia está, el satélite ha pasado ya por encima mío y se está desvaneciendo, esa frecuencia disminuye. Entonces, por eso la frecuencia se hace menor, como ustedes observan ahí. Entonces, recuerden, eso se hace más en U y en B casi no lo hago. Si usted quiere hacerlo en B, hágalo.
pero aplíquele solamente 2.5 de cambio, pero no hay necesidad porque no es tan perceptible esa diferencia de VHF, por eso no se recomienda, mucho recomienda, y yo no lo hago en mis radios. Entonces, como usted ve en la imagen de la izquierda, ya vienen frecuencias de los satélites con los diferentes cambios, y estos cambios son los que me permiten a mí poder aplicar grabar en cada canal esos cambios de frecuencia, que es el Doppler que se aplica a esa frecuencia, para yo poder estar sincronizado con el Doppler del satélite, con la frecuencia del satélite, y estar siempre escuchando y que me escuchen. Esto es muy importante para que me escuchen y yo escuchar. Aquí les traigo otra novedad, pues no es novedad entre comillas, porque esto ya viene hace varios años, pero no sé si para algunos sea novedad, que es el OpenGD 77, que se aplica en algunos radios, por ejemplo, Radio DITI, por ejemplo, Baofeng, DMR. Entonces, hay un software que hizo un radioaficionado, donde él tiene una parte de satélites. Entonces, yo me meto en esta parte, configuro hora UTC, configuro fecha, configuro mis coordenadas geográficas de latitud y longitud y activo el satélite. Para que él me active los satélites, yo tengo que montarles. Acuérdense que cuando hablé al principio de las características del satélite, les dije que había una cosa que se llamaba TLE. En este programa, a través del software, del programa software que tengo en el computador, yo bajo los TLE de ANSAT.org, los cargo en ese programa, y es lo que hace es actualizarme los TLE, que acuérdense que son valores matemáticos que me predice dónde va a estar pasando el satélite en algún momento. Y eso es lo que me permite lo que ustedes ven ahí. La imagen de la izquierda, ahí me está diciendo las pasadas, el ángulo de elevación y la hora en que va a salir. La imagen de la mitad me da el radar por donde el satélite va a coger. Ustedes lo ven ahí en el punto negro de la mitad, por donde empieza, que va a tener una máxima elevación de 76 grados. Y en la imagen de la izquierda, ahí me muestra las frecuencias de ese satélite. Y lo interesante de este programa es que él automáticamente solito va cambiando las frecuencias a medida que ese satélite va pasando encima mío. Mire que es interesante, porque yo ya no tengo que ponerme a guardar memorias, a estar moviendo el canal de frecuencia, simplemente veo el radar, y a medida que el satélite se va moviendo, yo voy moviendo mi mano, la antena que tengo en mi mano. Entonces, mire cómo le facilita a uno las cosas. Ya no necesito con esto el valor predictivo, yo lo puedo programar para que él me timbre y me dé una alarma un minuto antes de que el satélite pase sobre mi localización, y yo ya estoy listo esperando el satélite. Yo le abro el Squelch y simplemente hablo. Mire cómo a medida que van pasando los momentos, van saliendo cosas que me permiten hacer cosas más fáciles para poder hacer este tipo de contactos y comunicados. Lo octavo que yo debo hacer después de todo eso es poder buscar que mi antena coincida con la polarización del satélite. ¿Y eso qué equivale? Pues que las ondas se sincronicen, las dos antenas del satélite y la mía, para que yo pueda escuchar adecuadamente esa transmisión de los otros colegas que están hablando a través del satélite. ¿Y cómo lo hago yo? Simplemente moviendo la antena hacia la izquierda o hacia la derecha, hasta cuando yo escucho nítidamente, porque antes escucho unos ruido o distorsionado. Cuando yo ya escucho la gente hablando nítidamente, pues esa es la polarización a la cual le coincido al satélite, y ahí me quedo. Entonces, como ustedes se dan cuenta, aquí vemos la otra. Cuando yo hago este tipo de comunicados con Handy, en una mano tengo la antena haciendo la búsqueda de la polarización, en la otra mano tengo el Handy, estoy moviendo los canales, estoy hablando, estoy peteteando, por eso se aconseja que yo use un micrófono. Estoy mirando en el celular el buscador de satélites para saber exactamente en qué momento se va moviendo y por dónde está, para así mismo yo apuntar la antena. O sea, parece un pulpo, necesitaría uno más manos. Entonces, mire que esto no es nada fácil. Esto es bien complejo y requiere un poquitico de práctica para poder uno volverse un pulpo y estar haciendo el comunicado y el contacto. Y además de esto, como lo vamos a ver ahora, se recomienda que usted grabe la pasada, porque le faltaría otra mano para poder tomar el contacto y los datos de los contactos que usted hizo, ¿no? Y entonces a uno no le faltan manos para poder hacer eso, y entonces por eso se aconseja que usted grabe la pasada. Por eso algunos utilizan dos celulares,
o el mismo celular con la aplicación del buscador o del seguimiento de satélite, y desde que arranca usted empieza a grabar para después poder escuchar y sentarse a saber con quién fue que hizo contacto, o utilizar un compresor o un grabador. Eso definitivamente hace parte de las herramientas que usted debe tener para poder hacer este tipo de contactos. Aquí voy a mostrarles un video de un comunicado que se hizo con el IO86 para que ustedes escuchen cómo él practica, él hace todo sin yo estar moviendo. Perdón, Guillermo. Los ¿El video tiene sonido? ¿Tiene sonido? Sí, señor. Sí, señor. Tienes ¿No que se está escuchando? habilitar en compartir, tienes que habilitarle el sonido, de lo contrario no sale. Ah. O sea, ahí donde dice compartir, tienes que dejar de compartir y tienes que habilitar una pestaña donde dice habilitar sonido, de lo contrario no hay. En Teams. No se va a escuchar. No se va a escuchar. Dejo de compartir. Dejas de compartir. Me repite, dejo de compartir, ¿cierto? Es correcto. Vuelves a compartir. Vuelves a compartir y entonces en compartir tienes que colocarle incluir sonido del equipo. Ay, acá no lo veo, me dice solamente pantalla, ventana o pestaña. A compartir también audio de pestaña. Sí, sí, perfecto. Eso sí, es correcto. sí. Eso. Si no, sin eso no se puede. Habilitado. Es correcto, sí, correcto. Sí, está habilitado. Compartir también audio de la pestaña. Sí, señor, está habilitado. ¿Ok? Correcto, y entonces ahora vuelves otra vez a compartir. Ok, ya lo. Ok, perfecto. Permítame un segundo. Toda la pantalla. Dame un segundo aquí que no me da la opción de compartir. Si hay alguna pregunta o algo por ahora, pues, por favor. Nosotros somos todo oídos. Compartir. Perfecto. Aquí me indican si me están viendo, ¿está viendo la pantalla, Guillermo? Ya abrió, sí, correcto, ya abrió. Entonces ahora sí. Pues. Listo, ahí va. ¿Listo? Ahí va. Perdón. Discúlpame. Perdón, yo hago una cosita acá. Ya, ahí está.
Gracias. Bravo, Papa Kilo. Hotel Papa 2, Bravo, Papa Kilo. 3, Bravo, Lago Sierra, 5, 9, Bravo, Papa Kilo. 5-9, gracias, Eco Junior 89, Oscar Alfa 4, Tanguayita, te voy a golpear con el Junior, gracias. Hotel Papa Kilo. Oh, sé que me voy a hacer la azúcar, la choremos, mi rostro. Y cuando el satélite ya está en la visual de uno, automáticamente se escucha en silencio. Eso le indica a uno que el satélite entró y ahí es donde uno empieza a hablar. Mire cómo el problema de los satélites en FM es que, pues, que es un repetidor y solamente va a recibir a un corresponsal. Hay que hacer cola, hay que tomarse el tiempo, hay que tomarse la destreza y la delicadeza para no sobremodular, usar baja potencia y para poder hacer el comunicado. Date cuenta que aquí algunos cometen el error de ponerse a saludar y eso, pues, cuando uno se pone a saludar y eso, pues el problema es que le quita espacio a los otros colegas que están haciendo cola, sobre todo. Ese es el problema de estos satélites de FM. Pero miren lo interesante que es y cómo ahí escuchamos colegas de Colombia, de Panamá, de Perú, de Costa Rica, de Brasil. Entonces, inclusive ahí faltó Venezuela, que a veces salen con mucha frecuencia. Entonces, como en un paso de un satélite como este, que es tan sencillo, puede uno hacer muchos contactos muy rápidamente en menos de 10 minutos. Entonces, ahí es donde esto es lo que nos permite tener otro campo más de acción para poder hacer comunicados. Entonces, aquí en recomendaciones generales, pues por favor, llame solo cuando tenga certeza que el satélite está activo, o sea, cuando usted ya no, cuando no se escucha el ruido del squall, sino que está en silencio, ahí indica que ya está en cobertura el satélite. Nunca llame CQ, mucha gente se pone a llamar CQ con el indicativo de uno, no, o sea, ese tipo de práctica. Simplemente diga su indicativo fuerte, frecuente y espere a que alguien responda. Por favor, cuando hay varias personas llamando, como en este caso, pues espere una pausita cuando alguien, usted ya más o menos sabe que él reporta su indicativo y su grid locator, entonces inmediatamente usted como que se anticipa uno y ahí es donde uno entra. En algunos casos queda uno sobremodulado, pero ahí es donde le toca a uno la destreza de poder uno hacer cola y poderse meter ahí pues para poder que lo escuchen a uno. Proporcione su indicativo y su grid locator como información de intercambio, que es muy importante cuando uno ya ha tenido contacto con una persona, pues no necesita dar el grid locator porque es lo mismo, a no ser que usted se cambie el grid locator. Siempre utilice baja potencia, en este caso siempre con 5 vatios es suficiente. Muchos dicen, voy a meterle 10 vatios. El problema es que algunos satélites siempre manejan baja potencia y tienen unos reguladores que cuando usted le mete más potencia, él automáticamente apaga el transpondedor y se acaba la comunicación. Y algunos otros satélites, cuando usted le mete mucha potencia, ellos tienen unas alarmas y automáticamente suena un pitido donde le está indicando, entonces se escucha su pitido bajada, donde le está indicando que está utilizando mucha potencia, mérmele, y esas son alertas que algunos satélites, algunos científicos o técnicos le han metido para que la gente se aprenda esto. Grabe las frecuencias del satélite en los canales teniendo en cuenta el efecto Doppler. Primero escuche, familiarícese. Si usted no ha hecho por todavía comunicados satelitales, tranquilo, escuche. Mis primeros comunicados satelitales asustaba a uno y vuelvo y le digo, cuando yo los hacía hace muchos años, pues parecía un pulpo, necesitaba manos que me ayudaran para poder hacer todo esto y entonces se me olvidaba dar el grid locator. Después uno colocaba el grid locator en un papelito para no acordarme porque la emoción era inmensamente grande cuando lo echaban uno y uno escuchaba. Entonces, no se olvide de dar su grid locator. Después de que ya usted pierda el miedo y sepa más o menos la dinámica, arriésguese y haga el contacto. Practique
con el cambio de las frecuencias, sobre todo los canales, acuérdense que coloquen el canal 1, canal 2, canal 3, el de la mitad, canal 4, el canal 5. Acostúmbrese y habitúese, y el movimiento de su mano con el satélite manejando la polarización para que escuche, para así mismo tener contacto adecuado y que lo estén escuchando. Utilice pruebas en los sistemas de grabación, porque a veces uno hace el contacto y no grabó y se quedó sin saber quién fue el que, con quién hizo el contacto, y le toca a uno llamar a los colegas que se hacen las grabaciones. Ay, por favor, alguien que me regale una copia de la grabación porque no sé con quién hice contactos. Entonces, trate de utilizar un sistema que sea eficiente de grabación. No se olvide confirmar los contactos. La gente a veces hace los contactos, pero no manda ningún tipo de confirmación. No necesariamente tiene que ser la tarjeta física, están las tarjetas ahí virtuales que nos permiten siempre hacer la confirmación de los contactos. Sea siempre cortés y decente, no sea grosero, no se ponga a pelear. Algunos no se ponen a pelear, algunos es que usted no deja hablar, es que usted no lo deja uno participar, es que usted maneja mucha potencia. Entonces, hay que tratar de ser decente, porque esto es algo de cordialidad y amistad. Aquí está mi radio 847 con el que yo hago banda lateral, también hago FM, lo tengo como estación terrena en el QTH campestre, y que es un radiecito de segunda mano que yo le compré a un venezolano. Tiene casi 40 años, está en excelentes condiciones y son de los primeros radios sateliteros y bueno, de la YAESU, y de los pocos que ya no existen. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, Guillermo, o ya para terminar voy a hablar un poquitico sobre satélites de banda lateral y nos sentamos a escuchar preguntas o inquietudes, o si quiere seguimos. No sé, ustedes qué me dirán. Bueno, muy bien. No sé si algún amigo tiene alguna pregunta. Bueno, a mí se me genera una inquietud. ¿Cómo sé yo qué satélite está para FM y cuál está para banda lateral? Sí, señor. Los de FM son solamente FM y los de banda lateral son solamente banda lateral. No hay un satélite que tenga FM y banda lateral, no. Entonces, ya están diferenciados el SO50, el IO86, los Telebel, ya son muy claras los que son, y son pocos, el AO91, el AO92, que a veces funcionan, a veces no funcionan. Entonces, uno ya tiene listado de cuáles son los satélites de FM y cuáles son las frecuencias, y uno las tiene pregrabadas, y de acuerdo al paso, esa es las frecuencias que uno utiliza. Entonces, son solamente o FM o banda lateral. No hay mezcla de los dos. ¿Ok? Correcto, correcto. Bueno, buenas vamos a hablar tardes. Buenas tardes, dale. Hola, David, le saluda. buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Heiner Triana, acá en la ciudad de Valledupar. Bueno, ahí para aclararle un poquito la pregunta al señor Guillermo, creo. Ya el señor Guillermo comentaba que en AMSAT EA, ahí está la descripción de los satélites que son FM, los de transpondedor lineal, los de LSB, ahí está toda la información en AMSAT EA. Ese era mi comentario. Gracias, Heiner. Muy bien. Con Heiner pertenecemos al grupo de Satélite Team, ¿no es cierto? Ahí colaboramos en algunas cositas. Sí, señor, afirmativo, así es, así es. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre los satélites de banda lateral. Mira, aquí está, Guillermo. Este es el listado que yo lo saqué de AMSAT. Ahí está el listado con transpondedores o banda lateral. Ahí están, ahí lo ves tú. Y nos dice ahí al lado, en rojito, si están activos o no están activos, en qué momento, si tienen alguna dificultad o algo. Entonces, ahí están todos los que tú encuentras. Y lo mismo, hay un listado, yo se lo mostré al principio cuando hablamos de satélites NFL. Entonces, aquí hay satélites digitales que básicamente utilizan APRS, por ejemplo, algunos.
Aquí está la estación espacial donde yo he hecho APRS con la estación espacial. Entonces ahí lo ven ustedes, la respuesta de RS o IS. Ahí está en APRS. Algunos hacen imagen de satelital. La estación espacial a veces hace concursos y empieza a emitir imágenes en SSTV. A ustedes lo ven ahí, esas imágenes las he bajado yo de la estación espacial a través de SSTV. Y es muy interesante porque pues tengo que estar pendiente de las imágenes, tratar de uno de recolectar el mayor número de imágenes de la mejor calidad, subirlas, le dan a uno diplomas por estas imágenes. Entonces es bien interesante. Los rusos son los que más hacen este tipo de concurso o emisión de SSTV a través de la frecuencia conocida pues para eso por la estación espacial. Aquí les voy a mostrar un video de un radioaficionado argentino donde hace un comunicado a través del Alfa Oscar 7 para que le pongamos un poquito de cuidado cómo es que funciona esto. Queremos que cargue un poquito. Ahí está. Un momento, cargue. La verdad, yo videos míos de banda lateral, la verdad, ahí está. Adelante la estación o la Lima y Unifor 3, Eco Mario Bravo, ya vamos a adelante. A ver, no llevo a todo, adelante. Ok, Lima Whisky 2, Eco TV Sierra, Sergio. Vos me estás, estoy tomando en directo, impresionante el contacto. Adelante, 2 Eco TV Sierra, 3 Eco Mario Bravo. Ok. Ok, hola, ok. Perfecto. Un grado azimut, a ver, yo tengo un grado azimut por acá, y 35 grados de elevación. Estoy pasado de acá estoy. 34 grados de elevación, 0,2 de azimut. Te escucho muy bien, Sergio. Impresionante como llegabas. Adelante, 2 Eco TV Sierra, 3 Eco Mario Bravo. Ok, hola, ok, yo sé que Sierra 13MB. Impresionante el retorno que tiene Sergio, realmente muy buen contacto. Muy buen contacto. 357 de azimut. Digo el cachito. ¿Escuchan? Él se escucha, uno se escucha. Entonces ya básicamente lo que yo quería mostrarles a ustedes. Digamos en la otra diapositiva. Permítanme un segundo. 27 grados de elevación. Bueno, este es mi equipo. Yo tengo como antena en mi estación terrena el 550 con una interfaz de la Fox. Esto es Hindú. Esta es la antena que yo manejo, que es la Highgan DB218A sistema
y son interesantes. Estas antenas tienen más de 15 años ya en mi poder. Yo las importé de Estados Unidos y son muy buenas. Y lo mismo el sistema satelital, tanto de elevación como de azimut. Perfecto. Necesito utilizar, cuando yo tengo mi estación terrena, unos programas de seguimiento. Así como existe el ISS Detector, también hay otros programas de computador. Yo utilizo el Ham Radio Deluxe, el programa pago. Está el Orbitron, lo utilizo en algunas oportunidades, sobre todo para predecir cuando hay concursos de la Estación Espacial con imágenes, para yo poder predecir más o menos la cobertura de la Estación Espacial, en qué horarios, y así mismo poder programar mi computador para que ellos queden funcionando los radios y eso, y puedan obtener las imágenes. Está el SatScape, no lo conozco, no lo he utilizado. El GPredict, que es gratis, es muy interesante, fue inicialmente diseñado para Mac, pero también hay algunas aplicaciones en Windows muy bueno, y también me permite hacer control de los satélites, del radio, perdón. Lo mismo el SAT-PC32 también es muy bueno. Este es de pago, pero también hay una versión gratuita, pero le tiene uno que meter los datos, pues, de la localización cada vez que lo va a utilizar. Entonces, necesita uno un programa de seguimiento cualquiera que usted quiere, al que usted le guste, con el que se sienta más cómodo, como usted quiera. Los radios satelitales hay muchos, Kenwood, Icon, Yaesu, está ahí en la mitad, en la parte inferior, el Icon IC 9700, que es el último radio satelital que hay en BU, muy bueno, es lo último que ha salido. Las antenas, este es el sistema de antenas que yo tengo, que es de la Highline. Hay otro poco de antenas de polarización vertical, antenas de la M2, como ustedes la ven, las otras antenas que también se conocen como batidoras de huevo. Hay muchos planos por ahí disponibles para uno hacer este tipo de antenas, y que también son muy interesantes. Lo que pasa de estas antenas es que, como no son directivas, es una sola polarización hacia arriba, entonces pues tiene que estar el satélite un poquitico, mejor dicho, los pasos de los satélites bajos por debajo de 30 grados. Con estas antenas que son polarización vertical casi no las podemos obtener. En cambio, con la directiva simplemente uno apunta y busca la dirección del satélite y va a obtener una mejor recepción del satélite. Las interfaces, esta es una interfase de un hindú. Yo la pedí desde allá, me llegó, se demoró en llegar y duré muchísimos años sin poderla ajustar, hasta que la pude sincronizar con el Ham Radio Deluxe, y lo bueno de eso es que hace lo que les voy a mostrar ahora a ustedes acá en este video. Discúlpame. No, esto no es, sí, este era un video. Bueno, ahora miramos. No se olviden de hacer la confirmación del contacto a través de Lowtow o también de EQSO. Cuando yo tengo Ham Radio Deluxe, yo ya tengo sincronizado, él me baja y me sube los contactos, y cuando yo abro el libro de guardia de Ham Radio Deluxe y pongo a rodar el programa, él hace todo, absolutamente todo. Él sincroniza las antenas, las apunta, hace el cambio de frecuencia. Yo lo único que hago es hablar y anotar aquí en el libro de guardia el contacto. No hago nada más, a diferencia de los otros que tienen que estar moviendo el rotor, direccionando, bajando, moviendo la frecuencia, ajustando. Yo no hago absolutamente nada de eso. Yo simplemente me ajusto a la frecuencia del satélite. Aquí está el Ham Radio Deluxe. Busco qué satélite es el que me interesa. Él me anuncia qué satélite va a pasar con 2 minutos de anticipación. Me dice cuando está el minuto y cuando arranca y cuando deja de pasar. Y yo le activo el rotor y él me mueve las antenas y me hace absolutamente todo, y los cambios y todo. Les digo, yo lo único que hago es hablar. Eso facilita un poquitico las cosas. Aquí está el esquema más o menos de cómo funciona el transpondedor lineal. La ventaja de la banda lateral frente al FM es que en el FM solamente hay un solo canal de hablar. En cambio, en la banda lateral hay una ancho banda, por ejemplo, ahí ustedes lo ven ahí, de 145, 900 a 146. Entonces hay 100 kilohertz de banda, donde yo me puedo parar en cualquiera de esas partes y puedo hablar. Esa es la gran ventaja de la banda lateral, que muchos radioaficionados que están en un momento dado queriendo acceder a ese repetidor, se pueden parar en cualquier parte de la banda y van a ser escuchados al mismo tiempo, van a funcionar y van a trabajar al mismo tiempo,
sin interferir. Bueno, si yo estoy muy pegado, sí alcanzo a interferir al otro, pero si me corro un poquitico, pueden muchas personas al mismo tiempo estar haciendo comunicados sin interferirse uno al otro. Esa es la diferencia y la ventaja de la banda lateral. Guillermo, tenemos una pregunta. Sí, señor, dime. Dice aquí un colega, ¿cuánto llega a costar la infraestructura para estas que estar usando rotor, controlador, etcétera? Sí, sí, es un poco costoso. El radio no deja, ese radio yo lo compré hace varios años, me costó $1.000.000, se lo compré, 1.300.000, se lo compré a un venezolano de segunda. Yo me aventuré a enviarle la plata, dije yo, se me perdió 1.300.000. Cuando llegó el empaque de acá, afortunadamente llegó bien empacado, bien enguacalado y no se perdió la platica. Me hice un buen radio. Las antenas me costaron en ese entonces como $500. El rotor costó como, póngale que eso siempre es siempre dinero. Siempre es un buen dinero lo que hay que invertir ahí. La verdad, en este momento, en costos exactos, pues nomás el radio, el Icon 9700 está alrededor de $1.700 en este momento. Entonces multiplique eso, son bonitos 7 millones y pico de pesos. El puro radio. A las antenas póngale más o menos alrededor de $600, y son 2.400.000. El rotor vale otro poco de plata. Entonces, los cables, la estructura, o sea, siempre es un buen dinero que está metido ahí, sí, señor. Y tener en cuenta que pues para ese tipo de antenas, pues de pronto el RG58 no es el coaxial indicado para esa antena. No, es lo que tiene de menor pérdida, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, pues eso también implica costos, implica más costos. Sí, señor. los Sí, señor. tipos de conector, etcétera. Sí. Por eso algunos hacen, por ejemplo, todos estos sistemas como los estoy haciendo yo, con ese rotor de elevación de 12 voltios, que es muy económico, con un rotor Yaesu que me costó como $500.000 nuevo, y la antena ELC que vale alrededor de $120, no sé exactamente cuánto. Y entonces, y conseguirse uno o dos radiecitos 817 que fácilmente pueden estar alrededor de $1.000.000 cada uno, de segunda o menos, si está uno de buenas, ¿no? Siempre tiene que invertir por lo menos unos 3, 4 millones de pesos como mínimo, pues, para poder uno tener algo sencillo de banda lateral, ¿no? Entonces, y aquí preguntan, ¿qué factor de velocidad tienen los cables que usted usa? ¿O qué cables coaxiales usted usa? Yo no me acuerdo de la referencia, son unos de baja pérdida, pero no es RG8 ni RG58, la verdad no recuerdo la referencia. Son unos que me llegaron de Estados Unidos, que yo compré todo eso, no recuerdo exactamente. Pero sí tienen baja pérdida, sí, señor. Sí. Ese debe ser el RLM 400, ¿no es? Debe ser, no recuerdo, Guillermo, la referencia de ese cable. Sí, señor. Sí. Pero entonces, vuelvo y le digo, sí, esto es una forma un poco onerosa, pues, de darse uno lujo, pero trabaja uno de una manera más cómoda y tiene amplio cubrimiento, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Les decía que, señor, ¿alguna pregunta? El cable, bueno, RG4 también. Sí, RG4, ok, perfecto. Yo activo en el radio la función satelital y él me activa, yo puedo estar cambiando entre recepción, transmisión y ahí me activa el transpondedor si es normal o directo o es invertido. ¿Cuándo es un transpondedor directo o invertido? Pues, por ejemplo, cuando yo subo, entonces ya les voy a mostrar exactamente acá, en la siguiente figura. Aquí. Entonces, así como hay una frecuencia de subida y una de bajada, detrás de ella están las dos. Entonces, cuando es directo es, por ejemplo, por decir algo, si yo estoy subiendo en 145,940, pues la bajada será 432,150, que es la que está exactamente detrás. Eso es directo. Cuando está invertida, se aplica una resta a una fórmula, a una constante, y entonces ya no va a ser 150, sino que va a estar un poquitico corrida hacia abajo. ¿Eso por qué es importante? Porque cuando el transpondedor está invertido, el efecto Doppler es menor y entonces la diferencia
de las dos frecuencias va a ser menor. Aquí les pongo a la izquierda, ustedes ven cazador o presa. Así le llamo yo en forma coloquial a la forma de hacer banda lateral, porque hay dos maneras de hacerlo. Una es que usted se pare en una frecuencia, inicialmente empieza a hablar y empieza a utilizar la llave de telegrafía o empieza usted a hablar hasta cuando usted se escucha. Como estos radios son full duplex, usted se escucha. Al principio le da a uno como susto el escucharse uno mismo, la voz de uno, que uno nunca lo hace, ¿no? Entonces, uno va hablando y va moviendo la frecuencia de recepción, se queda quieto en transmisión o al contrario, o se queda quieto en recepción y se va moviendo en la transmisión hasta cuando uno se escucha. Ahí se queda quieto. Entonces, una manera es quedarse usted quieto ahí y empezar a llamarse Q. Ahí, aquí sí puede llamarse Q porque usted está parado ahí en una frecuencia y no está ocupando, porque la banda es muy ancha y cualquiera se puede parar. Ahí usted empieza a llamar. Entonces, puede quedarse usted quieto a esperar que los otros corresponsales lo busquen a usted y hable. Eso es una manera. O la otra es empezar a desplazarse usted por la banda de recepción en busca de alguien que esté ahí hablando o esté ahí estacionado esperando que alguien lo case. Entonces, esas son las dos formas de hacer banda lateral. La ventaja de esta banda lateral, como les digo, pues es que es un ancho de banda grande y usted puede pararse donde quiera y al mismo tiempo muchos corresponsales hablar al tiempo. Esa es la gran ventaja de, ¿cierto? Bueno, básicamente eso, estos, aquí les muestro, por ejemplo, los 2817. Yo tengo 2817, son los 2817 que yo también tengo. Y el objetivo del sistema que quiero montar aquí en mi casa con eso, con ese rotor y de elevación de 12 voltios, y ese rotor ya es poder utilizar los 2817 para hacer banda lateral aquí al mismo tiempo, controlados los dos con cable CAT, con el computador y el ham radio de Luxe que me controla los dos radios y me permite poder hacer el manejo de la banda lateral sin ningún inconveniente. Pues colegas, eso es lo que básicamente yo quería mostrarles para poder aclarar y crear más inquietudes y más mostrarles que pues que en la radiovisión hay muchas cosas por hacer, hay para todos los gustos, para todas las economías y la idea es que si tienen dudas o inquietudes pues se pueden comunicar conmigo en lo que quieran. Este es mi correo electrónico. Yo les puedo enviar la frecuencia, las bandas de frecuencia, las frecuencias ya por canales, para que ustedes en los satélites de FM puedan grabar fácilmente la frecuencia. Yo ya lo tengo, les puedo enviar esa información. Para hacer antenas, yo tengo los planos de la infalible, si están interesados se los puedo enviar. Tengo planos de las batidoras de huevo, que es fácil de hacer y son satélites. Y esas batidoras de huevo la utilizan con mucha frecuencia para imágenes por satélites meteorológicos. A algunos les gusta bajar imágenes, a mí no me gusta eso, no, la verdad no. Y lo bajan a través de los satélites NOAA. Eso se puede hacer con programas fáciles y vuelvo, les digo, aquí hay gustos para todos los gustos hay de todo acá. Entonces, no sé si hay preguntas, estamos dispuestos aquí pues a tratar de resolverla porque uno no se la sabe todas, ¿no? Entonces, pongo a disposición de ustedes. Muchas gracias. Guillermo, adelante. Bien, no sé si algún amigo quiera tener alguna pregunta, pero quiere preguntar algo. Buenas tardes, muy buenas nuevamente. tardes. Sí, adelante, adelante. Bueno, no, pues muy contento ahí con el colega. De verdad que la presentación ha sido magnífica y sobre todo el trabajo en las bandas laterales, porque ese requiere un poquito más de recursos para poder utilizar. Y, bueno, es muy importante este mundo, ¿no? Esta forma. Yo por aquí trabajando también, haciendo unas antenitas. Bueno, mis equipitos son esos y quería ahí como también compartírselos con mi Arrow en FM. Y bueno, agradecido con ustedes ahí por tan bonita labor que es Te este mundo de la agradecería, radio. por favor, te agradecería, por favor, si tomas otra vez el video, por favor.
Estos son unas antenas que estoy realizando, unas Arrow. Ahí estoy trabajando con todo eso, aprovechando el fin de semana. Y bueno, y escuchando ahí a don Guillermo, hombre, pues le dan a uno más ganas de seguir haciendo sus cosas. Ahí tengo, por acá tengo más material. Eso les quería compartir, colegas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, alguna inquietud? ¿Alguien más que quiera compartir algo? Hola Guillermo, buenas tardes. HK Treja, Ponchalema y Juan Carlos Mora en Bogotá. Hola, Juan Carlos, adelante, por favor, con tu comentario. Vale, acabé de ingresar, me perdí de pronto bastante tema interesante. Sin embargo, quiero pues manifestarle a los radioaficionados, a los nuevos, los que han llegado, a ti, profesor Guillermo, por mantenerte siempre en el liderazgo y al tanto de este hermoso hobby. Quiero decirles que a partir de la próxima semana me iré a trabajar 2 años en el departamento del Amazonas, donde ya están extintos los radioaficionados. Me iré pues en representación de los radioaficionados y intentaré rescatar gente allá y incluirlas en el hobby. Regresaré a abril a Bogotá por mis radios, inicialmente en HF, para poder hacer contacto desde el Amazonas, y me llevaré el chiquito, el FT817, el Yaesu, que es multibanda, para intentar allá, pues la ventaja es que como no hay tanta contaminación en temas del uso del espectro, entonces llevaré el equipo para hacer contactos porque satélite, ¿no? Entonces vamos a ver si de pronto la conectividad también nos permite. Montaré un enlace de Colín para poder enlazar esa zona del país. Es el comentario a los colegas que están en video. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Algún otro colega que tenga alguna pregunta? ¿Algún comentario? Y muy buenas tardes, es Hotel Kilo 3 Papa, Eugenio. Una gran felicitación a Guillermo Neiva, que lo conocía como en los reportes en la cadena HK, y me sorprende ahora que es un experto en satélite. No lo conocía esas habilidades, y bueno, unas felicitaciones. Y ahora entiendo por qué se la pasa los fines de semana en Riverita. Ese es un motivo más, Eugenio, para estar yendo allá a Riverita a hacer satélite. Sí, señor, allá tengo mi estación terrena todo montado. Gracias, Eugenio. Por ahí tendré la oportunidad de llamarte por ahí para que me dé algunas instrucciones, porque como decía, el sistema que estoy montando, como no tengo rotor de elevación, sino de paso a paso, le puse un compás y lo tengo pegado a un Arduino, y con un programita me va indicando los grados de elevación para yo sí mismo poder cuadrarlo. Pero tengo que llamarte para molestarte, tú que eres el experto en esa parte de Arduino, ¿ok? Eugenio, gracias. Bueno, alguna pregunta, algún comentario, alguien más que quiera participar? Que no se olviden, mi correo es hk6indiaoscarpapa@gmail.com. Si hay alguna inquietud, alguna duda, información técnica, información de antenas, información de frecuencias, lo que necesiten en la parte satélite, con mucho gusto les colaboramos, porque pues esto es algo bien interesante para poder poner. Bueno, pues Guillermo, muchas gracias. Yo, en nombre de la Liga Radio Bogotá, pues quedo completamente agradecido. Debo decir que no es fácil encontrar un conferencista, una persona que logre saber tanto del tema. Realmente yo de partes satélites nunca he trabajado absolutamente nada. Qué bueno sería en un futuro poder hacer una práctica presencial con experimentos ya en mano, por computador en mano, antena, trípode y todo en mano,
qué bueno sería poder hacer la explicación de pronto mucho más detallada de todo este tema, pero creo yo que ha sido excelente tu participación, tu aporte, y pues de verdad en nombre de la Liga Radio Bogotá, muchísimas gracias. No, Guillermo, con gusto. Hace muchos años hicimos una práctica en una asamblea que se hizo para Cole en Medellín, en el pueblito Paisa. Yo llevé mis antenas satelitales de mano, la Arrow y el radio. Contacté a un colega nuestro en Estados Unidos, en Cincinnati, William HK6CAN, Whisky 8CAN, que varios lo conocen porque él es muy activo por ahí en la parte de NR y de frecuencias digitales. Y él contactó a varias personas en Estados Unidos y oiga, la gente muy querida, en un paso de satélite salieron una cantidad de gente y todo el mundo quedó impresionado de los contactos que hicimos en un momentico con Estados Unidos ahí en el pueblito Paisa, en un momentico. Y eso también motivó a mucha gente en Medellín para poder empezar a hacer satélites. Algunos hicieron satélites desde ese entonces. Entonces la idea es que la gente se motive, que esto es una cosa que no es complicado, es muy sencillo, las antenas son fáciles de hacer y con cualquier handy se puede lograr lo que uno necesita. De todas maneras, estamos a disposición de ustedes, con mucho gusto, estamos abiertos a lo que necesiten, el conocimiento no es de nosotros, sino de todos, y pues está para ustedes, con mucho gusto. Gracias, Guillermo, a ti también, por la... Bueno, pues mil gracias. No sé si alguien quiere hacer algún comentario antes de cerrar. La grabación va a quedar en YouTube próximamente. Listo, para material para todos, y pues yo digo lo mismo, ojalá que pronto pudiéramos hacer una práctica presencial en algún punto donde podamos evidenciar todo lo que se ha colocado acá. Listo, entonces, muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? Bueno, entonces pues yo nuevamente les agradezco a ustedes por su tiempo. Entonces damos por finalizada. Buenas tardes. Antes de terminar, muy agradable y muy agradecido por la información. ¿Podemos pertenecer a un grupo donde estemos informados constantemente? Pues hay varios grupos. Ahí está, por ejemplo, Team Satélites de Colombia. Está HK SAT, también hay un grupo. Hay varios grupos y yo estoy en todos los dos grupos de satélites, y entonces HK1J SAT Team, que es del ingeniero Heiner, si quiere los podemos ingresar, y hay otro de HK que maneja Mauricio. Entonces, yo pienso sí, por favor, me gustaría. Sí, por favor. No, desde hace varios años, el pensado mío es que pudiéramos hacer emisión de satélites de Colombia y unirnos a AMSAT, ¿no? Alguna vez lancé la inquietud, escribí a AMSAT, Estados Unidos, me contestó una colombiana y por sorpresa una persona de aquí, el Huila, casada con un directivo de AMSAT, Estados Unidos, científico de la NASA, ingeniero robótico, ingeniero de satélites. Vinieron aquí a Neiva, cerca a Rivera, me invitaron, me llamaron y estuvimos hablando, y pues porque pues tenemos receptividad pues para estas cosas. Entonces sí, podríamos poder hacia el futuro, ojalá se pudiera organizar el capítulo AMSAT Colombia, que es lo que todos quisiéramos apuntarle, porque los satélites se necesitan y podríamos hacia el futuro, y entre los proyectos, por ejemplo, está que Colombia lance satélites. Por ahí salió alguien de Santa Marta, el alcalde o el gobernador de allá quería lanzar un satélite. Entonces, mire que hay muchas cosas interesantes. Sí, podemos, si quieren me escriben a mi correo hk6iop@gmail.com, y por ahí yo les doy la información de los grupos que están y los podemos hacer inscribir con mucho gusto. Muchas gracias de todas maneras para todos. En virtud de esta charla, pues habíamos generado un grupo de WhatsApp. Sí, entonces, pues, con la idea de distribuir información sobre esta charla,
Entonces, pues ahí está el amigo Guillermo Cortés, con él se pueden comunicar y ahí vamos a dar toda la información pertinente de lo que está acá. Esta grabación queda guardada en YouTube a partir, yo creo que mañana. Y entonces, pues, muchas gracias a todos por su participación. Si alguien más tiene algún comentario. Muy agradecido por la participación de todos y muchas gracias. Estamos para servirles, con gusto. A ustedes, Guillermo, muy muchas amables, gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias de verdad a todos. Muchas gracias por su participación, por estar acá. Les agradezco. Gracias, Guillermo, muy amable. Gracias, amigo Oscar. Muy amables. Guillermo, Muchas gracias, muy amable por el manejo.